Talel, Melela hasta Shorail, te Ashachotik, ta Yichel Tamuk, te Cajualtik. Y si algún hermano o hermana que se encuentre afuera y esté libre, amado hermano, le invitamos. Te sumetuk, te tuhbiluk, te mulantikuk sbah, ta chiquín, te cayo jetik, te kich, pascotik, ha sakobek inalini kushul Dios. Hay un chachtat, pasa a bendecirte, alabanza, de grupo de alabanza, cajual, pasa a bendecirte, jujun integrante, te jujun tul, te achishkereme cajual. Pasa a bendecirte, que hermano tacte, lia y shehan hich, te que hermano tacte, aquí tota talel, y te que hermano tacte, de allá yo ticta radio, de allá yo ticta, y lo ticta Facebook, cajual, pasa a bendecirte, tulu tul, kushul Dios. Y opona wonkotik, una palabra, kushul Dios, a través de la alabanza, a través de la palabra, Señor, abokotik un aluk optas, cuéntate profecía, kushul Dios, te vine a pascotik suplicar, ya pascotik clamar, jakobek la línea cajual, hateuka opon un kotik cajual, háblanos de Jesús, háblanos en esta mañana, Padre, háblanos, danos una palabra, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, papito lindo, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Spisil te que hermano tacte me ayela yalik te mava yashtalik ta yaela chulko, pero lek ay te sbak talik tihbe ya te yo tane akataliko kyon hunash yakichat kotik tamuk akahual. Que hermano tacte ay machala yayal te mava yashtalich atamuja y kahgalini abeya okuni tesbeya tespensarete yo tane yo ay pero utilia shtal yich atamuja y kahgalini meleja ya kambat kotik taurenitas cuentas vir kahwal Jesús. Y a todos los que ya están, Padre amado, te ruego en el nombre de Jesús que le renueves sus fuerzas, Padre amado. Renuevas las fuerzas de tu iglesia, Padre. Que todo cansancio se vaya, que toda tristeza, que toda necesidad, Señor, por favor se vaya del cuerpo de los que ya están acá, Padre. Por favor, papito lindo, de aquel hermano, hermana que está postrado en cama, Señor, en el nombre de Jesús, desde ya estamos declarando sanidad para ellos en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Aquella hermana, aquel hermano, aquel joven, aquella señorita, aquel padre amado que está sufriendo por alguna enfermedad, Señor, en cama, pero se acuerda que hoy hay servicio, se acuerda, Padre, que hoy toca honrarte y exaltarte, Señor. Tómale en cuenta, Padre, su sentir, tómale en cuenta, Padre, lo que él está viviendo, Señor. Pero por favor te ruego, con esa mano poderosa, mano sanadora, Padre, libértalo de toda enfermedad, libértalo de todo problema, Padre, de toda tristeza, Señor. Que todas esas necesidades sean convertidos en una bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, papito lindo. Bendecimos a nuestro amado pastor, a tu siervo, a Padre amado, a nuestro Padre espiritual que has puesto sobre nosotros, sobre esta casa, Padre. Muchas gracias por la vida de él. Bendícelos allí donde están, Señor, allá donde los tienes, Padre amado, ministrando, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Bendecimos, oh amado Dios, a la cobertura, a nuestro amado apóstol, Padre amado. Bendecimos a él y a su amada esposa en el poderoso, en el glorioso nombre de Jesús. Muchas gracias, papito, y te ruego desde ya que a la delegación que has dejado, Señor, para ministrar tu palabra, te ruego que la uses para tu honra, para tu gloria, y que nos hables a través de los labios de tu sierva en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Si podemos darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que hermano Tac, Dios se lleva a ti bendición.
dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y gran yo soy. Que tú
porque escrito está, dice el Señor, y hoy vengo reconciliándome con mi iglesia, dice